Muchas relaciones que son consideradas signos o consideraciones que también son significantes a algo, ¿no? Digamos que hay el signo de que dice hecho en México, ¿no? Que de repente se empezó a asociar con la cultura del narco. Vas a tener la significación, ese signo del narco dentro de esta propia consideración del signo, ¿no? Ya pasa a mediar también el de, es mexicano, pero es un mexicano narco, ¿no? Ese tipo de cosas son las que pasan. Sí, así. Incluso no ver a alguien así que trae su gorrita, pero que de pronto ya le ves así el signo que dice así hecho en México. Sí, wow. Seguro. Bueno, menos. Así de seguro, puro, bazooka en la nuca y cosas así, ¿no? Puro de que traemos mota de tostón, granadas de fragmentación. Está buena esa rola, está buena también. Ojalá la podamos poner, pero pinche copyright de mierda. Sí, digamos que haciendo enfoque de estas consideraciones objetivas, la relación que pasa de tener estos símbolos crean interrelaciones y subjetivaciones dentro de la cultura y la sociedad, creando así un sentido sobre estas acciones que conllevan o que se llevan a cabo dentro del mundo del narco, ¿no? Este método constituye un enfoque que transgrede las esferas de lo público y lo privado y hace visible mediante recursos lingüísticos un discurso abierto, dirigido no solamente hacia nosotros, ¿no? Sino que pasa a ser un colectivo general que de repente adscribe todas estas formas de signos ahora sí que a su cultura, ¿no? Digamos que ahí es donde se pierde el límite de lo que se tenía considerado como la cultura en general de lo mexicano, ¿no? O digamos las características musicales, artísticas, habituales pasan ahora a tener nuevas expectativas, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado, estas expectativas en especial dentro de lo social crean un nuevo sentido de vida que pasa a ser exaltado, como tú lo dices, por la ultraviolencia. Y en esta consideración, tanto pasa a verse un grupo político, tanto como grupo político, porque de repente ya están creando ídolos, ¿no? Está el ídolo tal, que ya tiene tal corrido, o está tal persona que ya tiene tal canción, ¿no? Y de repente ya es un ídolo dentro de la cultura juvenil. Son incluso ya está, por ejemplo, está lo de este santo, ¿no? El Malverde, ¿sí, no? Que dices tú, pues, ¿qué onda? O sea, yo en sí no me sé como tal por qué surgió, o sea, yo solo sé que me imagino que fue una persona, ¿no? O sea, pero pues de pronto ya la canonizaron, ¿no? O sea, canonizaron a esta persona y de pronto ya formó parte de su cultura pues religiosa, ¿no? Se aunó a lo que ya tenía como tal. Y se hizo, digamos, como que se volvió a hacer más, como narcocultura, ¿no? Sí, es que, digamos que en nuestro México mágico somos expertos del fenómeno de lo que a mí me gusta llamar sincretismo, ¿no? El sincretismo pasa, en este caso, dentro de lo religioso, a ser, digamos, algo muy especial, porque dentro de esta consideración simbólica, lo iconoclástico, ¿no? Pasa a tener un significado por sí mismo. Se vale de sí mismo. Uno, aunque se hace el DUI, que dice que es la T en la pared, sabes que tiene un sentido religioso solo por el lugar en donde está, ¿no? Y no sabes por qué tiene sentido religioso, pero ya sabes que por solamente donde está, esa figura tiene un valor por sí misma. Y pasa esto dentro de este agregado y acción social que nuevamente aparece dentro de esta concepción de la narcocultura, a tener este sincretismo dentro de esa iconografía, ¿no? Porque ya la iconografía puede persistir y tener un valor en sí mismo, no importa dónde estés o cuántos años puedan pasar, pueden tener a veces ese mismo significado. No cambian eso, ¿no? Pero imagínate que ese significado concreto pasa a agregarse dentro de los límites culturales a otro tipo de personas que siguen teniendo esa fe católica esa fe religiosa, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues haces lo mismo, ¿no? Creas la figura del santo, ¿no? Vas creando esa figura que se considere y lo pones como pues, el típico animismo pedorro que va haciendo la gente, ¿no? Lo de fetichizar al objeto para esencializarse dentro de su plano de acción frente a ese objeto. Es decir, el sujeto pasa a alienarse
frente al objeto que está ahí para darle vida y decir que esta chingadera tiene vida y me va a dar un favor o algo así, sin ofender a las personas que creen eso, claro está, ¿no? Después de mentar eso más, sin ofender, sin ofender, yo no sé. Y digamos que todas estas formas simbólicas no solo afectan a la religión, aquí más o menos explicando, también afectan a la música. Sí, bastante. Pero la música, digamos, en este plano simbólico pasa a tomar la descripción discursiva, no en la estructura musical propiamente, ¿no? Porque aquí hay algo muy curioso de ver. Los músicos tienen una diferencia también de clase social que se ejerce sobre el cómo también pueden practicar la música. Es decir, los que están estudiados y los que nada más saben tocar las cosas, ¿no? Ahí es la gran diferencia que tienen todas estas personas. Hay consideraciones que sí tienen igual a la del músico estudiado, ¿no? Saben 2 que 3 cosillas, saben leer partituras, esto y aquello, pero de repente lo que se toma como principal producción de contenido es la consideración lírica que perpetúa el nombre de los capos del mundo, ¿no? De estos ídolos, pues. Sí, de los ídolos, los que después se conocen como capos, o los que ya de repente tienen el nombre, ¿no? Ya pasan a ser una forma de vida concreta, aspiracional, a la cual nosotros podemos seguir el ejemplo, ¿no? Y que incluso también todas estas, digamos, como palabras, ¿no? Que vienen de la mafia italiana, ¿no? O sea, porque pues son palabras en italiano, ¿no? Capo en italiano, hasta donde yo recuerdo, es cabeza, ¿no? O sea, y tiene toda esta, digamos, ya se volvieron también partes de la consideración de lo mafioso, ¿no? Y ya también, digamos, son signos propios de esta cultura, ¿no? El que alguien empieza a hablar de pronto así con no, güey, es que este es el capo, este es no sé qué, y que la chingada. Y ya sacan así palabrillas. A los grandes siempre los matan por detrás. Ajá, por no, eso así me mataron a mi Scarface. A de Scarface, güey. Y a Chabelo. No, no es cierto. Pero el chiste está, ¿no? También reconocemos como que las personas tienen como que parte de esta cultura cuando te empiezan a hablar, digamos, con ese lenguaje, ¿no? Que era lo mismo que tú decías, ¿no? También el lenguaje es parte de tu cultura. Y precisamente así como el güey que te habla así como con estos, pues no sé, como llamarlos como tecnicismos o qué, de esa propia cultura, ¿no? Hay una forma de usar y de convivir también dentro del lenguaje. Gracias a esta parte del tecnicismo, ya sabes que puedes hablar de cierta manera como hasta entre código, porque solo hay unas personas que tienen esa práctica del lenguaje entre ellos. Sí. Se establecen los usos y costumbres también en el lenguaje, el cómo se va a hablar. No tiene nada de misterioso, nada de que, ocupa un diccionario, ¿no? Simplemente hasta uno se puede habituar en el ver cómo se convive entre ellos y en qué contextualización se puede dar inclusive el uso del lenguaje, ¿no? Pero sí, es como cuando llegas por primera vez al mercado de abastos, ¿no? Pues, o sea, te empiezan a bulear y cosas así, y tú dices, pues, ¿qué pedo? ¿De qué habla este señor? de la blanca, ¿no? Mi Tony. Ajá, o cosas así, no, es como cuando ves a los de las combis, ¿no? Que dice que 6 de la 14 y que písale y que no sé qué, tú no entiendes nada, ¿no? Pero, obviamente, después de subirte durante 4 años a la misma puta combi en la misma hora, dices, cuando dice 6 de la 14... significa que ya va tarde el güey, ¿no? Sí. Dices, ya voy a llegar ahora sí temprano. Dices, ahora el huevón no solo fui yo, también el de la combi. Sí, todo eso son adecuaciones de los sujetos, los que pasan a tener el plano de acción cultural, ¿no? Sí, y ahí es cuando sí se inscribe, aún así, una relación de práctica y uso, ¿no? Pero la música es tomada dentro de esta cultura meramente como una relación comercial entre el músico y el capo, así como la conflictiva del fenómeno musical como estructura se pierde frente a la letra, ¿no? Es decir, la música no va cambiando nada más en su relación propiamente estructural, de lo que podemos decir, hay una mejora del cierreño o algo así, hay una mejora de producción, hay una mejora de especificación de producción en grandes masas. La estructura musical en nada ha cambiado, ¿no? La lírica ahí toma posesión, sobre lo cual sí se puede contextualizar la música frente a los fenómenos culturales de los que se esté hablando. Y ahí es donde pierde toda la propia música, la musicalidad, digamos, de lo que hay en estas consideraciones del cierreño, el norteño y todo eso, ahí decae un poco, ¿no? Porque es ahí donde toma solamente esta relación reificada frente el músico y el capo, porque lo que subsiste ahí para decir que hay una esencia de la música es el éxito comercial que se pueda tener con el propio músico.
¿no? Y ahí perdió, digamos, todo el valor de progreso, por así decirlo, si va hacia alguna parte la propia música dentro de este aspecto.